Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Carlos Esteban Garcés. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Muchas gracias por recibirme. Siempre es un placer. Carlos es director del área de Ciencias de la Religión de La Salle. Viene a hablarnos de muchas cosas, pero vamos a empezar por lo más reciente. Este fin de semana habéis celebrado el 9º seminario del Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual. No es tan fácil congregar a personalidades de distintas religiones para hablar de religión e intentar sacar algo en claro, en positivo, sobre la religión en el mundo actual, ¿no, Carlos? Pues llevamos casi una década allí en el centro de La Salle, congregando a prácticamente todas las tradiciones religiosas. Todas nos conocen, todas vienen cada vez que tenemos algún tipo de evento, y la verdad es que tenemos la suerte de contar con ellas y junto con ellas de abordar temas complejos, como ha sido la mujer, como ha sido los derechos humanos, como ha sido el tema de la ecología, como ha sido el tema del sistema educativo, o este año un tema que no era fácil, de la violencia y las religiones, ¿no? Un tema muy actual, además. Eso, ya lo habíamos pensado antes de los acontecimientos de París, pero queríamos atrevernos, a pesar de la dificultad el objetivo era tocar el tema y también tratar de poner como una palabra a la sociedad de que las religiones en demasiadas ocasiones se asocian a fanatismo, a fundamentalismo, y es verdad que entre la historia y la actualidad, al final lo religioso está contaminado de todos estos elementos, y claro, nuestra experiencia, la verdad, la experiencia de todas las religiones vistas de cerca y vistas de dentro, pues no es precisamente de violencia. ¿Pero por qué todos esos violentos, sean de la religión que sea, en el momento histórico que sea, siempre han conseguido apropiarse de la identidad religiosa de cada época? No quiero poner ejemplos, pero siempre ha sucedido. Siempre era desde el famoso Dios lo quiere hasta hoy, siempre ha habido un componente religioso, incluso oficial, que parecía que quienes estuvieran en contra de esa violencia no solo no eran buenos ciudadanos, sino que no eran buenos cristianos o buenos musulmanes. Yo creo que la fuerza tiene más fuerza que la paz. y los que han querido instrumentalizar y abusar del nombre de Dios para imponer sus propios criterios y contaminar la propia religión, la propia institución religiosa, pues lo han hecho con más éxito, desde luego, que los que han vivido una experiencia no violenta de paz y, por otra parte, de realización humana y de normalidad, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tienen las iglesias, las religiones, en este repunte de la mal llamada violencia religiosa? Pero el término está ahí. Seguro que las religiones y las iglesias tenemos una parte de responsabilidad. Yo creo que es bueno no mirar para otra parte, y es verdad que las religiones hemos tenido el monopolio, según geografía, según historia, hemos tenido el monopolio de la moral, de la cultura, y una sociedad que conquista, como la modernidad, las libertades. Esto no es un buen recuerdo, ¿no? O sea que esto pesa en un primer término. Y segundo, pesa que dentro de las religiones siempre hay grupos especialmente motivados a no tanto proponer como a imponer su normativa, ¿no? Una responsabilidad tenemos seguro. Yo no quisiera mirar para otra parte y asumir la parte de responsabilidad, pero también es verdad que este fenómeno de la violencia, del fanatismo, está muy contaminado de política, de poderes, de otros intereses, y que los fundamentalismos han sido siempre, a lo largo de la historia y de la geografía, han sido tanto fuera de las religiones como dentro de las religiones. Por tanto, las religiones tienen su componente de responsabilidad, no lo vamos a negar, pero tenemos que situar que lo fanático y lo fundamentalista no es una cuestión religiosa. Lamentablemente es una cuestión humana y antropológica. ¿Qué puntos, qué hitos hemos sacado en conclusiones de este encuentro que acabáis de realizar? Bueno, pues el compartir un poquito experiencias, ¿no? Fíjate que en este seminario del Yerma se presentaron, por ejemplo, una escuela en Tel Aviv, en Israel, una escuela que gestionan los hermanos de La Salle, y cuyo alumnado y profesorado es tanto islámico como cristiano como judío, ¿no? Hay judíos y palestinos y palestinos cristianos. Conviven las tres culturas en las clases, en la comunidad de la escuela, y
allí es perfectamente posible. Los credos no solamente no son un problema, sino que se celebran las fiestas de todas las religiones. ¿Qué diferencia hay entre Tel Aviv y Jerusalén? Porque son dos Israeles distintos. Fíjate que también se presentó la Universidad de Belén, que es una universidad también gestionada por los hermanos de La Salle, y donde el 70% pues son musulmanes de alumnos, ¿no? Y casi todo mujeres. En Belén, que es una universidad, pues ciertamente en aquel contexto, pues hay ¿qué podemos decir? Testimoniar que es posible, viviendo la religión con naturalidad, es posible convivir, enriquecernos, no renunciar a las identidades, pero ensanchar las propias identidades compartiendo con otras. Carlos también fundamentalmente es uno de los mayores expertos en este país sobre la religión como fenómeno en el mundo educativo. Estamos, no es ajeno al debate, estamos en mitad de una confrontación acerca de los nuevos currículos de la clase de religión en primaria, secundaria y bachillerato. Se habla de, no sé si es lo fundamental o no, pero se está comentando pues eso, la vuelta de los rezos, la desaparición del estudio de otras confesiones dentro de la religión, del currículum confesional católico. ¿Cómo ves? Vamos a empezar por partes. ¿Cómo ves en general el nuevo currículum y su aplicación en la nueva ley? Que ya no sé cómo llamarla, ya se me ha ido el nombre de la nueva ley con tantas reformas. Por la nueva ley y el lugar de la religión en la LOMCE, ¿no? Sí. En la LOMCE, que es esta última reforma. Yo creo que es verdad que en la LOMCE la religión no ha salido bien parada. Hay que reconocer que las expectativas a lo largo de la preparación de esta reforma educativa, sobre todo porque había un recuerdo de la LOCE, las expectativas eran que para la clase de religión pues era una asignatura pendiente, si no de pacto escolar, por lo menos de una mejor solución, pero al final esas expectativas se han visto frustradas y la LOMCE pues hace lo mismo que hizo la LOCSE y la LOE con la religión, es decir, relegarla al cumplimiento de los acuerdos Iglesia-Estado sin un planteamiento educativo. Con lo cual empezamos mal, porque ya la religión no está presente por su contribución educativa, sino porque no queda otra. Y en el no queda otra, pues damos a entender también que si la religión sigue, es por un privilegio de la Iglesia que suena a otro tiempo, que suena a tiempos pasados y que poco a poco irá desapareciendo. Y eso apoya la tesis de que si eso es así, pues que hagan lo que quieran. Entonces este imaginario social de la clase de religión no es positivo, ¿no? Y nosotros creemos que debería haber un planteamiento más cívico, más social. Y a mí me gusta decir que la clase de religión es más una cuestión de la política educativa, de las administraciones, de los poderes públicos, que de las iglesias. Sin embargo, las críticas de estos últimos días vienen precisamente por el otro lado. La iglesia hace catequesis en las clases de religión, volvemos a los rezos, incluso se habla de, no sé si será real o no, se habla de volver a impartir el creacionismo en las clases de religión, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es una caricatura, fíjate, es una caricatura. Y hubiera habido el currículo que hubiera habido, mejor o peor, la caricatura hubiera sido la misma, porque es verdad, no ha habido cambios, ha salido el currículo de religión católica y se ha movilizado aquí el grupo de siempre en contra de la clase de religión. Sí dicen, o al menos es lo que yo he leído, que sí que había en el tema de introducir la memorización de las oraciones, sí que había un cambio con respecto a 2007. Bueno, vamos a lo general y luego si quieres entramos en estas cuestiones particulares, porque por favor. Hace unos meses salió el currículo de religión islámica. Prácticamente pasó desapercibido. Totalmente. Los mismos que ahora hablan del currículo de religión católica, a los que habrá que agradecer su interés por el currículo de religión católica, pasó desapercibido el currículo de religión islámica, que es mucho más amplio y largo, y tiene fórmulas parecidas a las que ahora se critican. Pongamos esto por ejemplo, ¿no? Y luego, este currículo es menos catequético y menos confesional, que luego tiene sus límites, de los que luego hablaremos si quieres, pero este currículo mejora considerablemente el de 2007, que era el mismo que el de 2002. Esa es la tesis que no defiende nadie, que nosotros hemos publicado un artículo de Francesc Riu, el salesiano, el que defiende precisamente lo mismo que dices tú, pero no es la tesis mayoritaria, ni muchísimo menos.
Bueno, porque aquí la opinión publicada se ha impuesto a la opinión pública y yo creo que ojalá este tipo de medios pues nos permitan explicar las cosas, Cuéntanos, ¿no? es menos catequética, defiendes. Yo creo que Ajá. este currículo hay que contextualizarlo. Yo creo que responde a un esfuerzo teológico y a un esfuerzo pedagógico que hay que valorar muy positivamente. Quizá no hayamos llegado a un currículo todavía ideal, quizá, pero en este currículo ahí vemos que ha habido un esfuerzo. Uh-huh. Mira, teológicamente, por ejemplo, el currículo centra muy bien, ha hecho un esfuerzo, ha hecho un giro antropológico. El currículo empieza por la persona, por el alumno, por la experiencia religiosa, por la diversidad cultural de nuestro tiempo. Eso va a permitir a los profesores acoger al alumno en toda su diversidad y en toda su experiencia. Uh-huh. Ha hecho un esfuerzo... Se empieza por el alumno y no se empieza por Dios, como antes. Claro, empezamos por eso, digo, un giro antropológico. Y es un primer bloque del currículo. En segundo lugar, este currículo ha hecho un esfuerzo teológico también porque hace un regreso y una recuperación de toda la tradición bíblica. La historia de la salvación, el pueblo de Israel, los relatos, la narración que tanto transmite, el Nuevo Testamento, el regreso a lo bíblico es muy evidente en este currículo. Segundo bloque. Hay una tercera aportación de este currículo que también responde a un esfuerzo teológico y es una centralidad de la figura de Jesucristo. Uh-huh. Este currículo ni es viejo testamentario, ni la figura de Jesús está al mismo tamaño como en otros que Abraham o Moisés. Es un currículo cristocéntrico y eso es profundamente teológico y acorde con los signos de los tiempos desde el Vaticano II, es evidente. Y luego hay una comprensión de la Iglesia como prolongación, como seguimiento de la figura de Jesús. No hay una desvinculación ni dos partes, es lo mismo, ¿no? Es como la continuidad en el tiempo del movimiento de Jesús. Son 4 bloques, son 4 esfuerzos. Eso desde el punto de vista teológico yo creo que constituye un avance considerable. Por tanto, a mí me gusta valorar positivamente este currículo porque sobre todo en la última década este esfuerzo teológico no estaba presente. Y luego, pedagógicamente, también tiene algunas aportaciones interesantes. Cuéntanos. Por ejemplo, se ha tenido muy en cuenta cómo los alumnos van madurando en su proceso, en su maduración, desde primero de primaria hasta que acaban el bachillerato. Y didácticamente, pedagógicamente, tenemos un currículo que responde en cada momento a la maduración propia del alumno. No hay cosas como las había antes, que en los criterios de evaluación del primer ciclo, con 6 años, pedíamos que buscaran una cita bíblica. Este tipo de errores didácticos no se han cometido. Por tanto, es una aportación positiva. Digamos, es un currículum más profesional desde el punto de vista pedagógico o académico. Sin duda. Pero ¿y estas críticas de lo concreto? ¿Las compartes, no las compartes? El tema de los rezos, el tema de la desaparición, o eso parece, de temas polémicos o de el estudio de otras confesiones. Seguro que el currículo tiene algunas limitaciones, ¿no? Yo creo que este currículo eclesialmente hay que contextualizarlo. A mí me gusta también hacerlo así. La Iglesia que ha hecho este currículo, lógicamente en cumplimiento de la legislación vigente, es una Iglesia que ya no está en un estándar de autorreferencial. Es una Iglesia más de Francisco, dices. Como los anteriores currículos de 2002 o 2007. La Iglesia estaba autorreferencial y es una expresión, como bien dices, del Papa Francisco, ¿no? Esta es una Iglesia que se ha movido. Es verdad que ha empezado a salir. Todavía este currículo se ha movido, estamos saliendo, es verdad que no llegamos a las periferias, pero también es verdad que en las periferias existenciales, humanas, educativas, hay muchos profesores de religión que atienden a estos alumnos que están allí en la periferia y que van a entender mucho mejor este currículo. Y fíjate que es un esfuerzo también, porque es un currículo minimalista, en el sentido de que prácticamente solo indica como 10, 12 contenidos muy seleccionados, bien seleccionados para cada curso. Eso permite al profesor, que conoce la tradición cristiana, que conoce el mensaje, que conoce el diálogo fe-cultura, permite al profesor contextualizar y ampliar contenidos en diálogo con la realidad de los alumnos. Esta es una aportación pedagógica, porque no es un currículo muy amplio, es un currículo que permite aterrizar, que permite contextualizar, que permite acercar, ¿no? Pero Carlos, es muy triste que contándolo tan bien como lo estás contando tú,
la opinión mayoritaria de la sociedad sea justamente la contraria, justamente la de hemos hecho un currículum, se ha hecho un currículum mucho más catequético que el actual, estamos volviendo a impartir catequesis en la tal. Pues La explicación que sí, tú nos por das eso, no la ha dado todavía nadie, al menos sí, yo no la he decía, escuchado. Jesús, que era una caricatura, porque es verdad que puede haber frases. El currículo tiene 452 frases. Sí. O sea, yo me he molestado en analizarlo, en trabajarlo. Sí que 452 frases. Y es posible que haya una decena de frases que no sean las más acertadas. Cuando, no sé, cuando no entender la felicidad al margen de Dios, que es una propuesta, o esto de la memoria, pero situadas en el ámbito pedagógico de un estándar de aprendizaje, el estándar no está pidiendo ni que se rece, ni que se crea. Está diciendo que sepamos manejar fórmulas y que desarrollemos con ese aprendizaje de religión, desarrollemos competencias del alumno, que también la memoria forma parte de ese desarrollo, ¿no? ¿Se va a rezar? ¿Se va a enseñar a rezar? ¿Se va a enseñar oraciones? No, se va a enseñar lo que los cristianos rezan. Y algunos puede que aprendiendo esto puede que experimenten, puede que crezcan, pero eso no está reñido con la maduración. Todos hemos aprendido el amor a la literatura, el amor al arte, el amor a la educación física practicándolo. Sin embargo, practicarlo no era una condición para evaluarnos positivamente. Cierto. Lo religioso se aprende en la mente y en el corazón. Y los alumnos van a sentir, deberían sentir, porque si no tocamos el corazón, el aprendizaje no es integral, deberían sentir, pero ese sentimiento no va a ser evaluado positivamente si se cree o se siente positivamente, y negativamente si se cree o se siente negativamente, sino que la experiencia forma parte del proceso de aprendizaje, del proceso de maduración. Y luego la evaluación es otra cosa en la que no interviene ni la fe ni las creencias. Intervienen además unas cuestiones que cada vez tienen que ver más con la formación de los alumnos que con un aprendizaje concreto de una asignatura. Porque este es el marco de la LOMCE. Claro. Se va a evaluar más el aprendizaje de competencias generales que cosas concretas de una asignatura. Si esto lo aplicamos a todas las asignaturas, no sé por qué no lo vamos a aplicar también a religión. Sí, claro, tal vez porque el debate de fondo, o el que a mí me parece que deberíamos plantear, es la idoneidad o no de unas clases de religión confesional, especialmente en la escuela pública. Porque claro, a nadie debería escapársele, y eso es una opinión personal, que lo religioso es un factor indispensable para entender la sociedad actual, pasada y probablemente y seguramente la futura, desde los derechos humanos hasta las normas básicas de convivencia. La cuestión es, en la escuela pública esto se debe enseñar de una manera más aséptica de la que se hace. Se tiene que el hecho de aceptar un tipo de religión confesional, sea católica, sea musulmana, sea evangélica, sea judía, que son las 4 que tienen estos acuerdos, puede implicar abandonar otras tradiciones. Es beneficioso que haya una presencia confesional de la religión en las escuelas. Pues yo creo que este planteamiento es un planteamiento abierto. Es un planteamiento abierto, no hay nada cerrado, todo se puede hablar. Lo que es verdad es que hasta ahora lo que nos ha hecho ser lo que somos y de dónde venimos nos ha conducido a una situación en la que nosotros podemos dar respuesta a través de la religión confesional en la escuela a la libertad de educación, a los derechos de las familias, y también podemos articular aquí la exigencia de la escuela de atender a esta dimensión de la persona. Sí, pero no solo por la ley, porque si no volvemos a lo que decías tú antes, de que damos la clase porque hay que darla y no por convencimiento de que es beneficioso. Digo que hasta ahora podemos dar respuesta a este compromiso con la sociedad, que es un compromiso con la sociedad, cierto. Desde las tradiciones religiosas. Necesitamos su concurso porque si no el Estado no podría dar religión católica, evangélica, islámica a las familias que lo piden. Sí. Pero es verdad que podríamos seguir avanzando y podríamos plantear, a mí me encantaría que los poderes públicos se tomaran mucho más en serio de lo que hasta ahora han hecho
esta formación de la interioridad de la persona, de la dimensión espiritual, de la dimensión trascendente. ¿Cómo la escuela va a abordar esto? En el momento que los poderes públicos planteen, en serio, encima de la mesa, cómo se va a plantear esto, las tradiciones religiosas que forman parte de la sociedad, que no del Estado, también dialogarán con los poderes públicos y podremos llegar a acuerdos en qué medida necesitamos una educación confesional, una educación no confesional, pero hay un requisito que no hemos cumplido hasta ahora, y es los poderes públicos no se han tomado en serio esta formación religiosa en las escuelas, o al menos no suficientemente en serio, con lo cual es verdad que las religiones han hecho un poquito más de lo que deberían hacer. Pero tal vez porque, bueno, al final la ley, volvemos al comienzo del argumento, la ley lo que dice es que hay que ofrecerla, y ya que hay que ofrecerla, y el Estado, igual lo que voy a decir es una caricatura, el Estado paga a los profesores, pero no elabora el currículum, digamos que es el pagador, como que se ha desentendido de esta cuestión, y a la par las confesiones religiosas, porque esto no es un tema solo de la Iglesia Católica, estamos hablando de la presencia de la religión confesional en la escuela pública. Las confesiones religiosas pues han tomado un trozo del pastel que habría que ver si les correspondía o no, porque la siguiente pregunta es si no estamos mezclando los ámbitos de la enseñanza, de la catequesis, si no debería ser la propia Iglesia, las propias confesiones las que intentaran delimitar más claramente esa diferencia. Bueno, yo creo que nosotros lo hemos hecho. La Iglesia Católica lo ha hecho claramente. O sea, a los pocos meses de iniciada la transición democrática, en el año 79, la Iglesia publica un documento, 11 de junio de 1979, en el que dice, al entrar en unos nuevos tiempos, no podemos mantener el modo de entender la clase de religión de la anterior etapa, la dictadura franquista y el Estado Nacional Católico y el Concordato del 53. Lo dice la Iglesia pública y claramente. No podemos mantener ese modelo. Entonces tenemos que pasar a un nuevo modelo que ya no va a ser una iniciación religiosa, que ya no se va a evaluar la fe, que es diferente de la catequesis. Por tanto, nosotros lo hemos claramente determinado, separado y definido. Otra cosa es que luego los profesores, algunos currículos, algunas opiniones publicadas no hayan sabido tener en cuenta de manera suficiente aquella separación entre la religión en la escuela y la catequesis en la familia o en la parroquia. Pero aquel documento lo dice claramente, y luego ha pasado a formar parte de otros muchos documentos, incluso del propio Vaticano, ¿verdad? El Directorio General de la Catequesis en 1974 lo dice claramente. Los destinatarios son diferentes, los objetivos son diferentes, el ámbito es diferente, por tanto es perfectamente posible que las confesiones cooperen con los poderes públicos. Pero yo lo que echaba de menos antes es que los poderes públicos no se toman en serio esto. Es verdad que podemos decir, ya bastante en serio se lo toman las iglesias. Podríamos decirlo. Sí. Pero piensa que los poderes públicos aquí tienen una normativa a la que hemos hecho referencia, la ley. La ley es de derecho internacional. Aquí lo que dice es que la educación no es competencia del Estado, ni de ningún partido político que gestione el Estado. La educación es un derecho de las personas. Es un derecho fundamental. Sí, pero la plasmación de ese derecho fundamental es mucho más concreta y en la práctica sí que hemos tenido no sé cuántas leyes y proyectos de leyes de educación, todas muy distintas, y también con distinto planteamiento de la religión. Carlos, vamos a terminar ya. ¿Cuál sería, y te voy a pedir que prescindas en la medida de lo posible de ese ámbito de ley de tratado internacional? Porque cuando digo, perdóname cuando digo ley internacional no me estoy refiriendo a los acuerdos Iglesia-Estado, vale, perdóname. Me estoy refiriendo al derecho internacional, a los derechos humanos, a los derechos del niño, que es donde está protegida y explicada lo que es la educación, el derecho. Sí, bueno, pero la norma que marca que haya clases de religión confesional en las escuelas yo hacía referencia al derecho internacional. Vale. Lo último que pensaba, sinceramente, era en los acuerdos Iglesia-Estado. Pues yo me voy a referir a eso en la cuenta de que te sí. Vamos a tirar por ahí para la última pregunta. Bueno, no solo por ahí.
sin tener en cuenta única y exclusivamente también los acuerdos Iglesia-Estado, ¿cuál sería tu clase de religión ideal en una escuela pública? Pues yo creo que tenemos que inventarla. Tenemos que inventarla con una responsabilidad mucho mayor de los poderes públicos y con una cooperación sana de las iglesias, de las religiones con los poderes públicos, y aspirar a crear un área, una nueva asignatura, que yo no sé si se llamaría valores, ciudadanía, religiones, por ahí. El nombre no es lo más importante, pero sería un área, responsabilidad de las administraciones educativas, como el área de lengua extranjera, que es responsabilidad exclusiva de las administraciones educativas, de los poderes públicos, y en ese área tendría que haber diferentes opciones y diferentes propuestas. Unas que cubrieran los valores que deben ser para todos, no para los que no van a religión. Una educación cívica. Eso suena a educación para la ciudadanía. Una educación cívica que tiene que ser para todos, que los de religión también necesitan, pero luego unos valores y una educación cívica que tiene una continuidad por dentro y hacia afuera en las confesiones, tradiciones religiosas, etcétera. Por tanto, yo creo que habría cursos en los que podríamos tener asignatura común para todos, también una asignatura en algún curso que diera cuenta del hecho religioso universal e históricamente para todos, y luego tendría que haber cursos también donde pudiéramos elegir, y ahí entraría el concurso de las confesiones religiosas. Se parece un poco a la propuesta que quiso hacer en su día el grupo de Carlos García Andoin y demás. Yo creo que es una propuesta un poquito más concreta. Es verdad que aquella propuesta que yo conocí de valores y sentido se puede aproximar, pero esta es mucho más explícita en el sentido valores, formación cívica y religiones. Porque en aquel momento la religión quizá no estaba tan incluida en esa propuesta, ¿no? Pero bueno, la propuesta es lo de menos. Yo creo que las propuestas se pueden inventar. Lo que aquí yo reivindico es una mayor responsabilidad de los poderes públicos en la formación de la ciudadanía en estos temas, y una mayor cooperación, sana cooperación de las confesiones religiosas. Porque tengamos en cuenta que luego los alumnos que salen de la escuela tienen que formar la sociedad del futuro, y los alumnos que salen de la escuela con una formación cívica y una formación religiosa que fundamenta a veces esta educación cívica, estos son un bien social, y nuestra sociedad necesita gente buena y gente que tenga fondo, formación cívica, porque quizá al desatender durante tanto tiempo esta formación cívica, pues quizá, no digo que por esto tengamos los niveles de corrupción que tenemos ahora, pero alguna relación habrá que establecer en algún momento. Pues Carlos, ha sido un auténtico placer, sobre todo porque creo que haría falta que alguien defensor de la religión confesional, en este caso católica, en la escuela pública, pudiera contarnos las cosas para que las entendiéramos, y no como sucede lamentablemente en otras ocasiones en los que se coloca el cierre en los acuerdos Iglesia-Estado y en el referéndum, que también es cierto, que hace cada año con los padres en ese derecho, pero no en explicar, como tú lo has explicado. No sé si suscitará más debate tus palabras, pero en todo caso han sido explicadas muy claramente, y te lo agradezco muchísimo, la verdad. Fíjate que hay países en los que la enseñanza de la religión funciona estupendamente y no tienen acuerdos Iglesia-Estado. ¿Por qué? Porque dependen de un compromiso serio de los poderes públicos y de una cooperación de toda la sociedad civil, en la cual están las religiones también, con sus poderes públicos. Pues comprometámonos a ello. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.